¿cómo están? Estamos acá con el señor Gabriel Asaf. Estamos por reaccionar a un video. Gabriel viene de vacaciones. ¿Dónde estaba Gabriel? Contale un poco a la gente. ¿Cómo están, gente? Buenas noches. Sí, me fui ayer a pasar el día, digamos, y la noche en Tafí del Valle. Es un lugar hermoso, los valles Calchaquí, acá de la provincia de Tucumán. Muy recomendado cuando vengan, los invitamos a que vayan a conocer. Así que vamos ahora a reaccionar al famoso ex evangélico Santiago Alarcón, que bueno, nos va a confirmar algunas dudas que tenemos acerca de los cambios que se fueron dando en la Iglesia Católica. Y también vamos a ver un punto importante sobre el tema de la sola escritura, ¿no? Parece que es sola escritura todavía, Santiago. No puede decir se hizo católico precisamente por la sola escritura. Imposible, ¿no? No creo que después se va a querer bautizar de nuevo. No creo. Claro, una de esas se bautiza por sexta vez, 4, 5. 5 bautismos creo que tiene, ¿no? Sí. 5, sí. Récord de bautismos. Bueno, vino Gabriel a mi casa. De verdad que estábamos viendo, pusimos un video y Gabriel, bueno, tiene ese temperamento. No, ya prende la cámara, dice. Ya me tomé un calmante porque me subió la presión. Le subió la presión, me dice, no, hagamos un video, pará, le digo, tomemos algo. No, prende, dice, prende, pero no. El agua, no puede hablar este tipo esas cosas. Dice, bueno, veamos que... Para mí es campeón mundial en hablar sanadeces en tiempo reducido. En menos de 12 minutos dijo, pero era impresionante, ¿no? Porque lo íbamos pasando al video y lo frenamos y dice Gabriel, no, prende la cámara, hagamos algo, reaccionemos porque no puede seguir hablando estas cosas. Esperemos que llegue, ¿no? A Santi y que me invite a su canal, como hace él. Invita a un protestante para humillar gente. Hoy mientras estaba allá, estaba desayunando, ahí frente al lago hermoso, mandaron a la comunidad de Eso No Dijo Can, que estaba invitando a Santiago Alarcón porque querían que yo entre, pero yo estaba allá, no me daban los datos para entrar a una transmisión en vivo. Y yo le dije, tengan cuidado porque por lo general que hace Santi es no duerme quizás pensando en alguna respuesta, en una pregunta ambigua que te va a hacer cuando él te invite en su terreno, en su campo, y hace preguntas ambiguas donde él parece que es el ganador. Pero muchas de esas preguntas ni siquiera tienen la respuesta, eso es lo que me causa gracia, ¿no? Él hace preguntas como, ¿por qué tercera de Juan es palabra de Dios? Y cuando vos le preguntas a él por qué lo es, te dice porque la Iglesia Católica lo dijo. Y cae en el argumento circular. Y me sorprende que muchos sigan cayendo en eso y tratar de responder preguntas ambiguas que ni siquiera tienen la respuesta. Entonces yo les recomiendo, como ya lo recomendó Edgar también, no entren al canal de ese muchacho. Exactamente. Si van a entrar tienen que conocerle las mañas, tienen que saberlo llevar y no dejarse llevar por él. No, eso es más o menos lo que vamos a ver acá, ¿no, Benja? Sí, yo creo que si entras, vos sos dueño de hacer lo que vos querés hacer, lo podés hacer, pero pienso que tiene que ser un debate. 10 minutos, 5 minutos, refutación formal, porque no... a ver si se anima Santiago. Claro, nosotros podemos invitar también a quien quiera entre, claro. Católico, entre, y claro, nosotros como me hicieron a mí, te muteamos, claro. Cuando vos les das una respuesta por ahí contundente, si no lo dejas refutar, lo sacamos, como me hicieron a mí en el canal de Santiago Católico, cuando Hugo Ariza me dio una respuesta, ya está, pum, y me sacaron y no me dejaron responder nunca más. De hecho, Hugo Ariza, yo charlé con él hace unos días y es una persona más prudente a la hora de debatir, pero no se metan al canal de Santi, no les den material, a menos que sepan cómo se conduce este muchacho, que lo vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo se contradice, cómo cuando le hacen una pregunta dice una cosa, más adelante dice otra. Eso lo vamos a ver ahora, para que sepan cómo se maneja este tipo. Ahí está, vamos a ver, ponemos acá. Aquí está en el canal de Sobrenatural, que es David, creo que se llama, el chico este. Se llama David, tiene muchos seguidores, tiene varios canales. Que al parecer no es muy ducho en la cuestión apologética. Claro, él es protestante, pero esto no es un debate, simplemente lo invitó a Santiago como para charlar, una charla. Bueno, Santiago también sabe a qué canal va a ir, sabe dónde va a ir. Porque bien podría ir al canal de Edgar, ¿no? Exactamente, podría ir al canal de Edgar. Podría ir con Leonardo Mendoza también. Que es un muy buen defensor, Leo, le mandamos saludos. Pero no, él sabe, y él no es el sentido o la animosidad de David de hacerle... No es por criticarlo al muchacho. No, se dedica a otra cosa. No tiene por qué saber. Exactamente, él se dedica... No es su terreno. Entonces Santiago Alarcón, muy malintencionado, dice, acá voy a ir porque lo voy a manejar como sea. Pero le va a hacer una pregunta muy puntual que la vamos a ver, que lo pone en jaque, y ahí es donde se contradice Santiago. David, que no se dedica a la apologética, lo pone en jaque a Santiago varias veces y Santiago se empieza a enredar en sus propios argumentos.
Y termina, yo considero que termina confesando la sola escritura. Vamos a ver, empecemos, a ver. Como decimos, la iglesia, bajo tu óptica o tu cosmovisión, la iglesia católica es la que tiene la llave para interpretar la Biblia. Sí. Esa doctrina no se ha mantenido inalterable en el sentido de que ha sufrido cambios a lo largo de los siglos. No estoy de acuerdo. En ningún momento hubo algo que hacían en el siglo V, que hubo un concilio en el siglo XVIII que dijo, esto no era tan así. Recordá, hubo algo que hacía. Vos decime si querés pararlo en algún momento, me decís pará y yo paro, ¿ah? Dejarlo nomás. Lo dejamos. Si no, no terminamos más, porque sí, exprese. lo dejamos que se exprese. Algo que enseñaba. Una parte de la lo que no doctrina. puede, ¿La lo que doctrina no- nunca cambió? En lo que no puede cambiar es en el dogma, totalmente. Los dogmas son inalterables. Y Ojo no hay con casos eso. donde en cuestiones de dogma, a lo Nunca largo ha habido de los cambio 2000 de años, dogma. nunca en cuanto a dogma. Sí puede haber en cuanto a disciplina. Te doy un ejemplo. En un determinado periodo de la historia, los sacerdotes podían casarse. Para un segundo. Acaba de decir, ¿no?, que nunca hubo un cambio de dogma. Y ahora voy a intentar definir lo que es una disciplina y un dogma. ¿Sí? Bien. Pero vamos viendo cómo se desarrolla y qué es lo que dice el muchacho. Perfecto, sigamos. Particularmente ahora, en esta parte del mundo, los sacerdotes no pueden casarse. Pero a nivel dogma nunca hubo un No, cambio. a nivel dogma nunca hubo un cambio. No puede haber un cambio. O No sea, puede haber un cambio. Lo que se enseña hoy en una iglesia católica es lo mismo que se enseñaba en el siglo II. Dogmáticamente sí. Exacto. ver. Y es por eso. Dice que lo mismo que se enseñaba en la Iglesia Católica hoy es lo mismo que se enseñaba en el siglo II. Lo que charlábamos recién con Benja es que le vamos a dar chance a Santi, no del siglo II, le vamos a dar un siglo más y vamos a ir al siglo III. En cuanto a lo que es la infalibilidad papal y la primacía petrina fue definido en dogma. ¿Sí? La infalibilidad de Papa, por ejemplo, fue definida, si no me equivoco, en el Concilio Vaticano I. ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que creía la Iglesia en un concilio en el siglo III, que yo ya se lo cité al señor Richbel Meléndez. Le dije, ustedes son selectivos en los concilios, me dijo que no. Bien. Y vamos a mostrar las actas del tercer concilio bautismal de Cartago del año 256, porque Santiago Alarcón acaba de decir que lo mismo que cree la Iglesia hoy, lo creía en el siglo II. Y estamos en el siglo III y vamos a ver si la Iglesia, toda la Iglesia de África, ¿sí?, que era el patriarcado más importante del siglo III, vamos a ver si esa Iglesia creía lo mismo que cree la Iglesia de Santiago Alarcón hoy. ¿Está para compartir la pantalla? Sí, bueno, pero seguimos lo que estábamos hablando recién. Santiago con esto tiene que demostrar que antes del siglo IV se creía en la Asunción de María. Claro. Por ejemplo, que eso se dogmatizó recién en el año 1950. Claro, pero ahí es donde, mirá, está bueno lo que le plantea David, porque ahí es donde ya salta para otro punto. Como él no puede mostrar con evidencia, dice, no, el dogma se define cuando hay una herejía, cuando se pone en duda dicha cuestión, entonces entra lo dogmático. Él no venía manteniendo esa línea, él la va a mantener ahora cuando le cambien el concepto. Pero lo que vamos a ver ahora, ¿sí?, lo que vamos a ver ahora es si la Iglesia creía en el siglo III, él dijo en el II, le vamos a dar chance de 100 años más. Si en el siglo III creía lo mismo que cree hoy la Iglesia. Abrirlo al... Bien. O sea, vamos a ver. Lo que él dice básicamente es que se dogmatiza algo cuando hay un problema. Cuando hay un conflicto, ahí viene Claro. el dogma de la Iglesia. Bien, sigamos. Y si querés lo agrandamos Agrandar un poquito. poco. Este es el documento, pero vamos a ir arriba para que se vea qué documento es. Biblioteca de Patrística, Cipriano de Cartago. Esto es esto es un compendio de los profesores de la Salamanca, si no me equivoco. Este compendio de Patrística es netamente católico. O sea, no está escrito por protestantes ni por evangélicos, como nada. Es netamente un documento netamente católico del Tratado de Cipriano de Cartago. Vamos a ver qué dice acerca de ese concilio. En la página 10 dice: la lista de los obispos que periódicamente se reúnen en Cartago nos da la idea de la extensión numérica y geográfica de esta iglesia. En el concilio de Cartago del año 252 están presentes 42 obispos, 66 en el 253, 37 en el 254, en el 255, 31 en el 255, 71 y 78 en los concilios de comienzos y finales del año 256. Ese es el concilio que vamos a tratar. Y acá habla de un acta, ¿sí? Dice, a propósito de la Setentiae Episcoporum del segundo concilio del 256, observa Monseus que como documento de la difusión del cristianismo no tiene equivalente en el siglo III y en ninguna otra parte del Imperio Romano. Entonces lo que se definía en estos concilios eran tocante a prácticamente toda la iglesia, porque no hubo un documento más importante que lo que se citaba en estos concilios. O sea, lo que acaba de leer Gabriel es la importancia que tiene ese documento. Es eso No básicamente. solamente el documento, la iglesia de Cartago en sí. Bien, perfecto. Porque tengamos en cuenta que también estaba Tertuliano, que fue el maestro de Cipriano. Bien. O sea, era un patriarcado de mucho peso. Podríamos decir que tenía más jurisdicción que la misma Roma. Mirá, ¿sí? sí. Porque era mucha gente la que dependía de ese patriarcado.
Y acá vemos en el Concilio Bautismal de Cartago del 256, ¿qué es lo que dice Cipriano en respuesta al Papa Esteban? Este es el documento, dice, resta, ya después le voy a mostrar qué documento estoy citando, porque esto también lo extraje de una página católica, ¿no? El que escribió este documento es Enrique Contreras, es un sacerdote católico. Dice, resta que de este mismo asunto cada uno de nosotros exprese lo que piensa, no juzgando o excomulgando a alguno que, opinando distinto, se aparte. Que ninguno de nosotros, está hablando de los obispos, se constituya en obispo de los obispos. Listo. O con tiránico terror domine a sus colegas para imponer su voluntad, porque todo obispo tiene, en virtud de su libertad y potestad, un propio juicio, de modo que no puede ser juzgado por otro, ni él puede juzgar a otro, sino que esperemos el juicio universal de nuestro Señor Jesucristo, que es el único y solo que tiene potestad, nos ha encomendado el gobierno de su iglesia y juzgará nuestras acciones. Ahora, no que la iglesia en el siglo II crea lo mismo que cree hoy, dice Alarcón. Acá estamos en el siglo III, en el concilio más numérico, más importante del siglo III. No tiene precedente, No dice, tiene de importancia. precedente, ni siquiera los documentos. ¿Qué dice Cipriano? Nadie se constituya en obispo de los obispos. ¿Eso es creído hoy por el catolicismo romano? De ninguna manera. Pero Santiago dice que se dogmatiza algo cuando siempre la iglesia lo creyó de esa manera. Una esa, y otra dice se dogmatiza cuando alguien pone en duda. Ajá. Ahora, vamos a suponer, acá hay varios puntos, porque él dice, la iglesia siempre creyó lo mismo. Acá estamos viendo que no. Que no. Otra, vamos a suponer que Cipriano puso en duda el asunto. ¿Por qué no dogmatizaron la infalibilidad papal en el siglo III? ¿Por qué no reunió Roma un concilio para refutar a Esteban y decir no? Como Esteban está poniendo en duda, como Cipriano está poniendo en duda la autoridad de Esteban, Nos vamos reunimos. a dogmatizar la infalibilidad del Papa y la primacía del obispo de Roma. ¿Pasó eso? No. ¿Por qué no pasó eso? Porque sencillamente la iglesia católica de hoy no es la misma de ese tiempo. Porque la iglesia católica de hoy no creía lo mismo que lo que creía la iglesia primitiva. Yo no le llamo iglesia católica, yo llamo iglesia primitiva. Claro. Cipriano también le llama iglesia católica, pero el concepto de universalidad que tenía Cipriano no es el mismo que tiene hoy Alarcón, todo el garautorismo, y no, toda la iglesia católica romana al día de hoy no tenía el mismo concepto. Ellos la toman a iglesia católica por nombre, de manera nominal. En ese tiempo era un concepto que abarcaba la iglesia universal. Nace en el siglo II para refutar el gnosticismo, el concepto de universal. Porque ¿quién es el primero citado? Sabemos que Ignacio de Antioquía en la carta a los de Esmirna. En la carta de Esmirna él dice, donde está el obispo debe estar el pueblo, así como donde está Jesucristo está la iglesia universal. ¿Por qué se le empezó a llamar universal? Porque los gnósticos ya se hacían llamar cristianos y necesitaban distinguirse de los gnósticos. Entonces, el concepto de una iglesia universal o católica que tenía Cipriano en el siglo III no es el mismo que el que tiene hoy el catolicismo romano y Santiago Alarcón y compañía, ¿no? Claro, un concepto nuevo, porque yo iglesia católica es Roma, se termina ahí, digamos, Claro, para ellos. Claro, abarca la jurisdicción romana solamente. claro. Entonces ya hemos visto que la iglesia primitiva, al menos en uno de los concilios más importantes del siglo III, no creía lo mismo que cree hoy Santiago Alarcón. Punto 1. Punto 2. Al haber una controversia en cuanto a un dogma que es la infalibilidad del Papa y la primacía del Papa de Roma, No se reunió el concilio a definir para nada. refutar, no se definió sino hasta mucho siglos, o sea, un milenio y pico más tarde se definió el dogma de la infalibilidad papal, y creo que la primacía petrina se define varios siglos después, muchos siglos después. Y ese es un ejemplo de los conflictos que había, que no se reunió nadie a definir exactamente. nada. Bueno, sigamos Después bien. va a hablar del canon y ahí se pone más interesante la cuestión. Siga. Sigamos con el amigo Alarcón y su show de peroratas. A ver, siga. Siglo II, te encontrás con el catolicismo. No, Es por eso. para. Bueno, entonces no tiene sentido muy pronto. Mira lo que dice. Vos lees los cristianos en el siglo II y te encontrás con el catolicismo. Te acabamos de leer Santiaguito, siglo III, y nos encontramos refutando el catolicismo. Ya Cipriano de Cartago, que es considerado padre de la iglesia, y que ellos saben que te dicen, Cipriano era católico. Y si era católico, ¿por qué no cree lo mismo que creen ustedes? Hoy por hoy, alguien que no crea que el Papa puede ser el obispo de obispo, ¿puede ser católico? No, jamás. O sea que Cipriano sería un hereje hoy para la iglesia. Hoy para la iglesia católica es un hereje. Yo no entiendo por qué no lo excomulgan. ¿Es santo Cipriano? ¿Es San Cipriano? No sé ¿Es si santo? lo tienen Sí, como es santo, pero sí es un padre de la iglesia. Yo creo que es santo, lo vamos a chequear, pero es un padre de la iglesia, una persona muy importante, que hoy por hoy O sea, para ellos hasta el día de hoy lo toman como no es nuestro. hoy por hoy se va al infierno, hoy. Y según Se esa va al doctrina, infierno. sí.
Yo me imagino que estaba en el cielo y cuando se dogmatizó la infalibilidad del Papa, ¡puf! Se fue para abajo. No, capaz que estaba en el purgatorio. Ah, y del purgatorio. Y dijeron, pará, se acaba de dogmatizar la infalibilidad del Papa. Y Al infierno. Mira, le mostraron las actas, vos dijeron esto, abajo, señor. Sí. Está yendo en contra del dogma. No tiene sentido. O sea, no tiene lógica el catolicismo en ese sentido. Mi pregunta era qué pasaba si en el futuro esa llave de interpretación de la Biblia Ni siquiera el Papa lo puede hacer. generaba una tensión. Suponete que el Papa mañana se levanta con el pie izquierdo medio endemoniado, diríamos, y dice, la verdad que quiero hacer esto. No, no se puede. No se puede, porque el Papa, el oficio En papal, realidad sí pasó, ¿no? tiene Perdóname que meta... pará. servir. En realidad sí pasó, ¿no? Y eso es un punto que voy a tocar la otra semana le mando un saludo a Expositor, no es Expositor, es Mensajero Cristiano, que le viene dando duro a los garroteros de categoría baja que se dan de super apologistas, entre ellos Vago Santum. Mensajero Cristiano está muy bueno porque él todo el tiempo muestra las divisiones que tiene la Iglesia Exactamente. Católica, o sea, están más Hablando divididos que... mucho de los lefebristas, Sí. todos ellos. Y voy a tocar un tema muy importante que lo que acaba de decir Santiago, que es del Papa Honorio I. Vamos a hablar del fallo en la sucesión con el Papa. Él dice, si un Papa se levanta endemoniado y dice tal cosa, ya pasó eso, Santi. Sí. Solo que este tipo no sabe nada. No sabe. No tiene idea. Vos decir Honorio I es como que le nombré, no sé, a un jugador de las inferiores de Sudáfrica, más o menos. No tiene idea quién es. Claro. No sabe. ¿Qué hizo Honorio I? Respondió de manera favorable a una herejía que fue consultada de Constantinopla por el patriarca Sergio. El patriarca Sergio le consulta sobre una herejía nueva y el Papa le dice sí, y esto hay que enseñar a la Iglesia. Es un pequeño adelanto, lo vamos a mostrar con documentos católicos la próxima semana, el jueves que viene, con Mensajero Cristiano. Pero así lo toco, así nomás, para refutar al señor Santiago Alarcón, que no sabe que ya hubo un Papa que se levantó endemoniado, como dice él, y emitió una herejía. Eso quería ahí recalcar. Lo dejamos ahí atento. Ese atento. queda ahí entre paréntesis hasta la otra semana y veamos qué sigue diciendo el amigo. A la revelación. Volvemos un Tiene que poquito, ser, volvemos puede, a hablar. porque el Papa, el oficio papal, tiene que servirle a la revelación. Tiene que ser un administrador de la revelación. No es Ojo con esto que más adelante se pone más interesante. Acá Santiago va... Sigamos bien. está por encima de la revelación, sino que tiene que ser un pero administrador al de la principio revelación. hablamos de que hubo una progresión en esa revelación. Sí, pero progresión no O sea, quiere decir cambio. Pero por ejemplo, Pedro, que no comía y que después fue mata y come, ahí no hay un cambio. Páralo ahí. Pero Páralo ahí. Mira lo que le mencionó ahí. Muy inteligentemente, siendo que no es apologista, Pedro. Acaba de hablar de mata y come. Eso se dio en Hechos 10. Cuando Pedro va a ver a Cornelio, también a Cornelio le da una visión, se encuentran ahí, y es donde a Pedro se le revela que los gentiles también tienen que ser parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Y entonces, ahí le está citando el preámbulo de lo que fue luego el concilio de Jerusalén, Hechos 15. de Hechos 15. Pero fíjate que acá lo que dice Santiago, ahí te dice, pero eso no es un dogma, dice. Ahí está citando, él está negando que eso haya sido un dogma. Pero más adelante se da un balazo de pie, que eso lo vamos a mostrar. Ponerlo más al video, ponelo. Sí. Está muy bueno el ejemplo que le dio David ahí. sí, pero eso no es dogmático. No es dogmático. Eso no dijo. es dogma. Es No como es el ejemplo dogma. que te puse O sea, de La casarse. circuncisión no es dogma tampoco. Es como el ejemplo de No sé qué le casarse. pregunto ahí. ¿Vos entendés lo que dice Ponelo ahí? un poquito. No entiendo, pero se me hace que Santiago se hizo el... A ver. Pero eso no es dogmático. Eso no es dogma. Es como el ejemplo que te puse de La casarse. circuncisión no es dogma tampoco. Es como, No entiendo qué dice, No, pero no sé qué se me hace que Santiago patea la pelota. es como el Déjalo ejemplo decir. de casarse. Que circunstancialmente en el futuro podría casarse. De hecho, por dar un ejemplo, en el sínodo alemán, que es lo que se... Bueno, frena la un gran, segundo ahí. el Ahí gran- está dando un buen ejemplo de algo que es, le llaman ellos... esa fue la palabra. Disciplina. Una disciplina que puede ser mutable. De hecho, Francisco lo dijo hace poco, es una prescripción temporal que en el futuro puede cambiar. De hecho, los ortodoxos no creen en eso. Los ortodoxos no tienen problema en casarse y ellos han conservado la verdadera tradición de la Iglesia. La Iglesia de Roma impone eso en el Concilio de Letrán simplemente para que los bienes de los sacerdotes no queden a mano De la familia. de su descendencia. Claro. O sea, ellos que Todo. la chancha y los 20 Querían como dice el todo. dicho. Pero no solamente eso, pará. Él está diciendo ahí que no es dogma. Él está poniendo, mira, un paralelo entre una disciplina y está diciendo que lo que se dio en Hechos 15 también es disciplina. ¿Por qué le dijo que no es dogma lo de Pedro mata y come? Claro. O sea, si vos me estás diciendo que lo de eso de Pedro mata y come, lo que le mencionó David, No es dogma. no es dogma, quiere decir que hoy nosotros podemos decir, bueno, ¿sabes que nos pongamos de acuerdo, Benja?
o tu pastor, o él, el Él párroco mismo, de su iglesia, claro. decir, a partir de hoy nos circuncidemos como hacía Pedro en ese entonces, Claro. porque Pedro lo que hacía era él era judío, pero no vivía como judío, pero al gentil le obligaba a judaizar, o sea, a cumplir las prácticas del judaísmo, entre ellos circuncisión. ¿Te imaginas que llega el domingo a la iglesia y tu pastor te dice, venga, Bueno, no circuncidamos. entras acá hasta que no te circuncidas? Ese era el problema que pasaba. Claro. Pero él está diciendo que no fue un dogma, está diciendo que eso puede cambiar en el futuro, o sea que los judaizantes, viste que están las sectas judaizantes, Claro. están en la verdad, no hay problemas con ellos. O la iglesia católica lo puede cambiar, porque vos estás poniendo ejemplo del Claro, pastor, o sea, pero mañana ellos el mismos lo Papa pueden Francisco cambiar. ¿Sí? impone la circuncisión y ese tiene que callar la boca y él se va a tener que circuncidar. Porque no es dogma. Porque no fue dogma, pero ojo, porque después se viene a dar un balazo en el pie. Ah, Sigamos. bueno, veamos. Un revuelo que hay Acá hoy dijo por hoy que no en es dogma, el ¿no? mundo católico. Hay algunos que dicen exigimos o La están Sagrada exigiendo Concepción de María, Pedro creía en la Sagrada Concepción de María y Pues, enseñaba eso. en las- porque- Eso también. La Sagrada, bueno, dijo Claro. Sagrada, que es la Inmaculada Claro, Concepción. claro. Ahí vemos que él no maneja el No idioma. maneja, pero Aún bueno. siendo una persona sin conocimiento, le hace una pregunta que lo deja como, más o menos como Maradona, ¿viste? Cuando estaba en Sinaloa. Tiene un lapsus ahí, Santiago, no, mira, A ver, mira. mira, abre el lapsus. Mira. o La están Sagrada Mira, mira, Concepción mira. de María, Pedro creía en la Sagrada Concepción de María y enseñaba eso. en ¿Por la qué no hay se- registro en la Biblia? Está pensando ahí que va a decir Santiago, mirá la cara, mirá. Plasencia, ayúdame. Urbina. Bueno, No, Urbina. bueno, hay muchas cosas que la Biblia no muestra. No, pero por eso te digo, como digo, o sea, eso es un dogma, no es práctica. La Sagrada Concepción, la Inmaculada la Concepción. Inmaculada Concepción. Es sí. Se quedó. Es dogma a partir del siglo XX. Bueno, eso es lo que te digo. Ahí está. Hubo cambios entonces dogmáticos. Bueno, no, Hubo no, cosas que Ahí no lo estaban- agarró, mira, ahí lo agarró. Fíjate que la agudeza mental de él, que pese a no tener conocimiento, Sí. lo agarró. Porque él acaba de decir, hubo cambios. No hubo cambios, hubo progresiones. Y le dice, pero la Inmaculada Concepción no está en la Biblia. O sea, ¿qué es lo que le está queriendo decir él? Yo no veo el progreso de la Claro. Inmaculada. A ver, podemos llegar a discutir la primacía petrina, Claro. porque eso sí fue un desarrollo. Y podemos ver que a partir del siglo IX, por ejemplo, a partir del siglo IX recién la palabra papa quedó solamente el obispo de Roma. Antes de ese Era siglo para se le todos los llamaba a obispos. Cipriano, Sí. a Irineo, no sé si Irineo, pero a Policarpo sí se Sí. le llamaba papa, a Atanasio de Alejandría le llamaban papa. O sea, a todos los obispos de los patriarcados más importantes le llamaban papa. Entonces sí vemos una progresión. ¿Sí? Pero en la Inmaculada Concepción, ¿qué progresión? Si el primer documento de eso son libros apócrifos del siglo V. Sí. Ahora, como no le quedó otra, ahí viene y aplica otro mecanismo, Santiago. ¿Qué dice? No, que hay dogmas que se afianzaron cuando vino una controversia. Entonces, ¿para qué? Mira, se está dando balazo en el pie. ¿Para qué me decís que hay progresiones? Él dice, una progresión no es un cambio, no, si fue un cambio. Claro. Porque él le dice, yo quiero ver la Inmaculada Concepción en los primeros siglos. No hay nada. No hay. No hay. A ver, le dice, no, es que cuando surgen dudas al respecto, se dogmatiza, pero ¿qué duda iba a haber de algo que ni siquiera se hablaba? O sea, Santiago, a ver si yo te entiendo bien, Gabriel. Sí. Debería mostrar dos cosas. Primero, que hubo algún conflicto en la Iglesia Católica con respecto a este tema, Claro. y que ahí surgió un concilio y se dogmatizó la Inmaculada Concepción. Exactamente. ¿Dónde está ese conflicto? ¿Estoy entendiendo bien o no? Claro. ¿Dónde está el conflicto? No, primero tiene que mostrar evidencia de eso, que es lo que le está Claro. pidiendo y reconoce que no Y hay. segundo, lo puse en segundo lugar, debería mostrar él que en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, no solo que haya Vamos a suponer en evidencia. el siglo XIX, XVIII, Claro. que hubo ¿quién puso, esa es mi pregunta, que le hago a algún católico y me responda, ¿quién puso en duda la Inmaculada Concepción? Claro. O sea, eso fue un desarrollo que lo empezaron a discutir siglos más tarde. Quizá alguien lo puso en duda, porque de hecho creo que fue una declaración, o la Asunción de María fue una declaración ex cátedra. Sí, la Asunción de María en La Asunción, bueno, pero sí. vamos a suponer que lo definieron en un concilio. Pero ¿dónde nace la discusión de eso? Eso me gustaría Claro. verlo. Pero vamos a suponer que la hay. Acá lo agarra y lo deja en jaque porque le está diciendo, si vos me decís que los dogmas son un proceso y un proceso no es cambio, mostrame el proceso y el desarrollo de la Inmaculada Concepción. Claro. No existe. No existe. ¿Qué le queda decir? No, es que algunos dogmas se afianzan cuando viene la controversia. Pero bien, en cuanto a ese punto, vamos a analizar otro que va a tocar él, que es el canon. Sigamos viendo. Antes. No, Pero no, no, están. no. Mira, por dar un ejemplo, los concilios los concilios ecuménicos, cuando todas las autoridades de la iglesia se reúnen a establecer o a referirse, a expresarse respecto a un dogma, lo hacen en un determinado escenario histórico.
Otra cosa, ¿no? Está hablando ahí de, creo que de la Inmaculada Concepción, no fue un concilio ecuménico No, tampoco. para nada. En un determinado escenario histórico, cuando se está poniendo en tela de juicio algo que la iglesia siempre ha creído. Es ahí cuando requieren juntarse. Te doy un ejemplo. Hechos capítulo 15. Pablo le enseñaba, Oiga. fundaba iglesias en medio de las tierras de los gentiles. ¿Y quiénes vienen? Los judaizantes. Y se ponen a discutir. Estos judaizantes eran parte de la iglesia de Jerusalén. Se ponen a discutir. Una vez de que hay un choque de escuelas, de creencias dentro del... Mirá que le acabo de preguntar, como dijimos al principio, sobre el tema de Pedro, Mati, Come. Él estaba haciendo referencia a esto, Claro. a lo de los judaizantes. Y ahora, como no tiene para dónde correr, porque le está pidiendo evidencia histórica de la Asunción, de la Inmaculada Concepción, Sí, de la o la Inmaculada. Asunción de María. Él dice Sagrada Concepción. La creo que Inmaculada. sí, Le está Inmaculada pidiendo, Concepción. no hay. Entonces salta a otro punto y dice, no, es cuando se pone en tela de juicio. ¿Y qué cita ahora? Hechos 15. Pero si lo primero que le preguntó él y qué dijo, no es dogma. No es dogma, ahora y es ahora dogma. que está por decir que va a ser un dogma, veamos, mira. El mundo católico, que los hay y los hubo a lo largo de los 2000 años, la forma de resolver esa discusión, porque Bien. la iglesia tiene que seguir siendo unida en la fe, una sola fe, es reunirse. Ok. Concilio. ¿A qué? El concilio establece ¿Qué? cuál es la postura dogmática que los cristianos como tal deben adoptar. Atrapada. Ay, Escucha, que ayuda, mirá cómo va el video, ayuda. 3 minutos, ¿no? 3 minutos. 3 minutos. Ya se dio un balazo en el 5 pie. refutaciones a él mismo tiene. 3 Santiago. minutos. Bueno, Dijo, le preguntó, Hechos 15, eso no fue dogmático y quiso equipararlo a una disciplina como la que es el celibato del clero. Claro. Ahora, como no tiene para dónde correr y un tipo que no es apologista lo acorrala, Hechos 15 define lo que es dogmático. Ponete de acuerdo, Santi. ¿Fue dogmático o no fue dogmático Hechos 15? Atrapada. Porque acaba de decir que no, ahora dice que sí. bueno. Vamos de nuevo. Sí, No pone la parte que dice dogmático, quiero resaltarlo. Vamos. Una sola fe Sí. es reunirse. Concilio. Ok. El concilio establece cuál es la postura dogmática que los Listo. cristianos como tal deben adoptar. Y ahí Santi, se- le acaba de dar la razón. Se refutó solo, Santiago. Atrapada. Ay, Dios. ayuda, ayuda. Entonces, Se termina la Se discusión. termina la discusión. Chao. ¿Qué seguimos? ¿Vemos un poquito más o no del video? Ya, Sí, sigamos. sigamos. Creo que falta. Hay más. Hay más, sí, bien. Me acabo de un acordar. dogma comienza a ser en un determinado momento en la historia, por circunstancias históricas. Entonces, hay veces que ciertas cosas son creídas, pero no necesitan ser dogma oficial de la Iglesia Católica, porque nadie las discute. Te doy un ejemplo. Pero el canon de... antes de que entrar en el canon, que es un punto muy importante, pero ¿cómo él prueba que no se discute la Inmaculada Concepción si no hay evidencia de ello? Claro. ¿Cómo vamos a discutir nosotros quién ganó el próximo Mundial? ¿Cuándo es? ¿Fue en 2022? 2026. ¿Cómo podemos discutir nosotros, Benja, si estuvo bien quién ganó el Mundial si ni siquiera lo vimos Claro. todavía? No hay evidencia. Tenemos que esperar a que pase el Mundial. Ahora podemos discutir cómo fue la final con Francia, que dicen que le regalaron los penales a Messi. Podemos discutir porque ya hay evidencia. pasó. Hay videos, fueron muchos partidos, ya fuimos campeones, ya tenemos la tercera. No queremos presumir, ya tenemos la tercera. Podemos discutir. Pero no podemos discutir el Mundial que todavía no pasó. Ahora él dice que no hubo discusión de la Inmaculada Concepción. ¿Pero de qué iban a discutir, Benja, si Claro, no había no nada? había. No había nada, no hay evidencia. ¿De qué van a discutir? Claro. No se puede discutir de algo que todavía no surge. Y sabemos que la Inmaculada Concepción tiene raíces en escritura apócrifa del siglo V, que incluso fue condenada por el Papa Gelasio. Claro. Pero eso ya sería meternos ya en un tema, un embrollo más largo. Pero bueno, volvamos ahora, vuelve un poquito porque empieza a hablar del canon y acá donde ya se... Otra cosa, él no sé si lo dijo Santiago, pero para que algo sea dogma, tiene que haber un consenso patrístico en la iglesia desde siempre y antes del siglo V. Claro, eso lo dice más adelante. Claro, tiene que haber un consenso patrístico y tiene que ser creído por toda la iglesia a lo largo de la historia. Que no hay un consenso, no fue creído a lo largo de la historia. En cuanto a los padres de la iglesia no hay consenso No hay. prácticamente De nada. Entonces, por ejemplo, Mateo 16, claro, 18, también. no hay consenso. Ese es otro tema que lo vamos a ver en un Eso video. lo vamos a ver después. Vamos a ver cómo subimos los videos, pero probablemente lo grabemos ahora. Así que en uno de los dos canales vamos a ir a ver el otro video. Sigamos. Ciertas cosas son creídas, pero no necesitan ser dogma oficial de la Iglesia Católica, porque nadie las discute. Te doy un ejemplo. Hay cosas que son creídas, pero no necesitan ser dogma porque nadie las discute. Vamos a ver qué ejemplo pone. El canon de la Biblia. ¡Oh! ¿Cuándo? Gabriel, acá mi juego lo llamaron a mi amigo Gabriel. Toma el micrófono.
Toma el micrófono, Gabriel. Bueno, ¿qué dice ¿Cuándo- el muchacho Alarcón? Sigamos, veamos un poquito, Veamos un poquito más, Pará. veamos un poquito más y ahí lo vamos, Veamos. ahí lo atendemos. ¿Cuándo es que la iglesia se expresa O sea, respecto nunca al canon hubo- de la Biblia? Nunca Cuando hubo Martín una Lutero. discusión previa. El chico le dice, nunca hubo una discusión previa porque obviamente no sabe. Pero él en simultáneo le está diciendo, cuando vuelve un poquito, quiero ver cuando dice Martín Lutero, mira, que ya pues, dentro de poco festejamos la reforma. A ver. Ahí nomás, ahí nomás, ahí Nadie nomás. las discute. Te doy un ejemplo. El canon de la Claro Biblia. que siga. Ok, ¿Cuándo es que la iglesia se expresa O sea, respecto nunca al canon hubo- de la Biblia? nunca Cuando hubo Martín una Lutero. discusión previa, o sea, sobre un dogma ya establecido, nadie lo vuelve a discutir. Claro, discusiones relevantes, ¿no? Una cosa es que te Ahora ya aparezca son por lo- irrelevantes las discusiones, Ahora ¿no? Ya no. Fíjate cómo, Claro. cómo lo acorrala, pero para. Bueno, acá nuestro amigo Santiago dice que antes de Lutero no hubo controversia, que recién Lutero fue el primero que puso en tela de juicio el libro de Santiago, el canon, que creo que hubo un libro, Santiago creo que puso en tela de juicio Lutero, y él dice que puso... Santiago, eran discutidos también, creo que hebreos, bueno, en fin, Sí. puso en tela de juicio el canon. Puso en tela de Dice juicio que el canon y por recién eso... 15 siglos más tarde, 16 siglos más tarde con Lutero, fue el primero que puso en tela de juicio el canon, por eso Trento tuvo que definirlo. ¿Y eso ¿Será así? es así, Gabriel, eso no? ¿Qué No, opinas? mira, le voy a citar nuevamente que no le gusta a ellos, el nuevo comentario bíblico de San Jerónimo, en la página. ¿Pero es protestante ese libro? No, este es eruditos católicos, señor. Los autores son Raymond E. Brown, Joseph Fitzmayer y Roland Murphy. César Vidal no es César Vidal. No es César Vidal, no es Justo L. González, Claro. que de hecho está el libro de Está ahí, lo Confirmación. tenemos. No estamos citando, esto es netamente católico. Nuevo comentario bíblico de San Jerónimo en honor a San Jerónimo. En la página 1131, en la sección 81, habla netamente de Marción. Y dice acá, Marción no expuso sus opiniones en tratados esotéricos, sino que intentaba determinar el canon cristiano auténtico en las versiones ya editadas de Lucas y de las cartas paulinas. Sea cual fuera la causa de su rompimiento con la iglesia de Roma, la respuesta de Marción fue emprender un trabajo misionero para fundar una iglesia que estaba jerárquicamente ordenada. Bueno, en fin, él se separa, ¿sí?, de la jerarquía romana y las demás iglesias, se decanta un poco hacia el gnosticismo, que el gnosticismo era dualista, decía que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo que el Nuevo, entonces rechaza todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento, rechaza 3 evangelios, deja solamente Lucas, omite los 2 primeros capítulos, algunas cartas de Pablo, y acá él quiere determinar un canon, porque él tenía mucha influencia en muchas iglesias. Ahora, no tuvo acá la iglesia, él dice que la iglesia católica de hoy es la misma que el siglo II. ¿No tuvo la iglesia la mejor oportunidad acá para dogmatizar el canon? Pero lo que hacía Marción era mucho más profundo que lo de Lutero, porque Marción sacaba todo el Antiguo Testamento, Claro. 3 cartas de Pablo, creo que deja solamente 10, saca los 3 evangelios, queda solamente Lucas, Por supuesto. Apocalipsis, Judas, primera, O sea, segunda, mutiló. tercera de Juan, todo, mutiló la Mutiló Biblia, prácticamente. dejó 10 libros. Dejó pero mucho menos de la mitad de la Biblia. ¿Y qué pasó que la iglesia no... ¿Por qué no dogmatizó? Sí, cuando hay un problema se reúnen en concilio, toda la iglesia, porque hay una unidad. Entonces, acá tenemos 2 ejemplos donde la iglesia puede haber dogmatizado. 3 dogmas: el canon, la infalibilidad del Papa y la primacía del obispo de Roma. Lo vimos, a estos 2 últimos lo vimos con Cipriano. Cipriano pone en tela de juicio la primacía del obispo de Roma. Ahí Roma tendría que haberse reunido en concilio, refutar a Cipriano y dogmatizar estos dos dogmas, ¿sí? Valga la redundancia. Y acá tenemos un ejemplo previo en cuanto al canon. Dice, no, Lutero recién fue el que... No, señor. Marción quiso mutilar el canon. Ahora, ¿bajo qué criterio la iglesia primitiva refuta a Marción? Porque ya había libros que no eran discutidos, ya eran libros que eran sabidos que eran inspirados por Dios. En base a ese concepto de canonicidad, la iglesia refuta a Marción. ¿Y qué hace? ¿Dogmatiza un canon? No. ¿Sabes por qué? Porque no era la iglesia católica. Porque no se manejaban bajo ese principio católico de que si alguien pone en tela de juicio un dogma, nosotros nos reunimos y lo dogmatizamos. No se manejaba así la iglesia, Señor. Eso sí se maneja así la iglesia hoy en la iglesia de Santiago de Alarcón. Y acá estamos refutando al señor Santiago de Alarcón, que dice que Lutero fue el primero en poner en tela de juicio el canon. No, Señor. ¿Cuántas listas hablamos de que habían cuando hablamos con Richbel? ¿Cuántas listas le leí yo que citadas de acá del mismo comentario bíblico de San Jerónimo? De Epifanio, de Eusebio de Cesarea, de Cirilo de Jerusalén, del Concilio de la Odisea, de Atanasio de Alejandría, que es por excelencia que prácticamente nos da, es uno de los primeros en hablar de un canon. Ahora, ¿Ese canon es más parecido al que tienen ellos? claro, ¿no? como dijimos, todas esas listas primitivas, él dice, vos lees
a la iglesia en el siglo II y ves catolicismo romano. Claro. En el siglo II había un canon de 73 libros, Benja. No. De ninguna manera. Vamos al siglo III y IV con Atanasio. Te hago una pregunta, Gabriel. ¿Todo Sí. eso que vos estás nombrando, podrían ser católicos hoy si creen en el de canon? ninguna manera, no, de ninguna vez. Eso es lo que yo les pregunté. Entonces no eran católicos, o sea, Claro católicos que no, romanos, no eran. Claro que no. Si Atanasio hubiese estado en el Concilio de Trento, ¿qué canon pensás que hubiese defendido? ¿El corto o el largo de ellos? Y era más parecido al nuestro. Por supuesto. ¿Qué hubiesen hecho con Atanasio? Lo hubiesen excomulgado de la iglesia. No, era Porque al protestante. dogmatizar quiere decir que ese dogma es necesario para la salvación Claro. del creyente. Entonces, en esa dogmatización que ellos hacen en Trento, descartaron a todos los cristianos del siglo IV para atrás que defendían un canon breve. Entonces, volviendo al punto, Santiago Alarcón dice que el canon se definió porque hubo una controversia. Mentira, porque ya hubo una controversia peor todavía. Mucho del siglo peor, II. mucho peor. Y no lo dogmatizaron, señor. Claro. ¿Sí? Podríamos hablar mucho más extenso del canon, pero ya lo hicimos con Richbel y en las vez Pueden ir a ver los otros videos que están tiene los Gabriel. videos, sí, la respuesta que le hicimos a Carl Richbel, la respuesta que le hizo Edgar y la que hicimos con Salvador Barragán también, que fue muy buena. Ahí lo dejamos. Sigamos viendo. Por ejemplo, un ¿Qué dice terraplanista Santiago? por ahí en medio de 50 Discusiones científicos relevantes, que ¿no? niegan Una que cosa niegan es el que te terraplanismo aparezca, pueda por ser, un ejemplo, un algo terraplanista sobrio. por ahí Bueno, en esa medio de clase de cosas, 50 loquitos científicos siempre vas a tener que niegan a lo que largo el de la terraplanismo historia, ¿no? pueda ser O loquitos me refiero a loquito. cosas a Bueno, personas. Marción Esa era clase de ninguno. cosas Bueno, loquitos siempre vas a tener a ningún lo loquito. largo de la historia, Cipriano ¿no? de Cartago O no era loquitos me ningún refiero a loquito en la cosas a iglesia. personas que Claro. plantean cosas que no tienen ningún tipo de sentido o personas que tengan ideas que difieren de la corriente tradicional. Ok, eso lo vas a encontrar. El problema es cuando hay una fuerte tensión que de alguna manera pone en jaque la unidad de la iglesia. ¿No puso en jaque la unidad de la iglesia lo de Cipriano de Cartago? No estuvo al borde, Claro. dicen que estuvo al borde de un cisma. Pero ojo, ellos siempre al cisma lo ven del lado suyo. Fíjate que ellos dicen, en el 1054 los ortodoxos se separaron de nosotros. Cuando vos entras a la página oficial Y de la Iglesia preguntaron a los Ortodoxa, ortodoxos a ver qué te opinan. dicen? Son ellos. Claro, los que católicos se- son los cismáticos. Exactamente, Claro. porque lo que le preguntaba a mi amigo Adolfo, le mando un saludo, que le decía, si vos admitís que hay una iglesia ortodoxa, estás dejando implícito que hay una iglesia heterodoxa. Y si los Claro, ortodoxos son ellos, sí. los heterodoxos Son son ustedes. ustedes. Muy bueno, muy bueno. Quedó de la nada esa Muy respuesta, bueno. nunca lo supo responder. Muy Entonces, bueno. como dije recién, vos le preguntás hoy al católico quién hubiese sido el cismático, te van a decir que Cipriano. Pero si yo le pregunto a Cipriano, que convocó el concilio más importante del siglo III, él iba a decir que los cismáticos eran los de Roma, Claro. porque no existiese ese concepto de primacía jerárquica de Roma. Y ojo que Cipriano fue un acérrimo defensor de la cátedra de Roma, creía en la primacía de Pedro, pero es lo que yo le pregunté el otro día a un señor católico, ¿cómo conectas vos la primacía de Pedro suponiendo que yo te la conceda? ¿Cómo la conectas con tu iglesia? Eso es lo que yo no encuentro. Claro. Y ningún católico me ha podido responder eso. Él dice, Cristo fundó la iglesia católica romana en Mateo 18. Vamos a suponer que yo le doy la primacía a Pedro. ¿Cómo lo conectas con tu iglesia de Roma? Con la infabilidad, por ejemplo, ¿qué tiene que ver? Claro, ¿qué tiene que ver con la infalibilidad del Papa? Pero con la primacía, ellos dejan por implícito que sí o sí el obispo de Roma es necesariamente el sucesor de Pedro, lo cual no hay prueba histórica de ello. Yo le hice esa pregunta a Boris en el último video que subí. Le dije, ¿vos estás de acuerdo con este historiador católico que dice que Lino, Cleto, Clemente, Aniceto, Sicto, Teléfono, todo esto? ¿Vos estás de acuerdo con que no se sabe de ellos, que no se sabe quiénes eran? Y me dijo, yo estoy de acuerdo con el magisterio de la iglesia. Ah, ok, entonces vos y este católico que es un doctor están divididos. Y yo por lógica le voy a creer un doctor egresado en la Universidad Gregoriana de Roma y no a alguien que prende una cámara y se pone a hablar en YouTube. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo no hallo. Suponiendo que existe esa primacía, que es lo que discute Cipriano de Cartago, ¿cómo lo conectan con Roma? No hay conexión. Es ahí donde dice este historiador también que el Papa Esteban I fue el primero en usar Mateo 18 para decir yo soy el sucesor de Pedro. Claro. ¿Y qué dijo Cipriano? Es una locura inaceptable. A Cipriano le pareció una revelación novedosa. Claro. ¿Eso qué muestra? Que no se creía en la Antes. primacía Claro. de Roma, o sea, en el obispo de Roma, antes del siglo más o menos, se acentúa esto con Gregorio Magno, más o menos en el siglo V, si no me equivoco, si no me falla la memoria. Pero sigamos viendo al erudito Alarcón. youtuber. Ya. Por ejemplo, no para atrás, pero por ejemplo... si No, alguien te te doy digo- un ejemplo hacia atrás. El arrianismo, siglo IV. La naturaleza de Cristo. Cristo, o sea, era plenamente Ok, Dios y plenamente pero el hombre. arrianismo sí fue un tema discutido. Claro. Por supuesto, y ahí, lo que dice ahí es que casi toda la iglesia era más arriana que trinitaria, está bien. Entonces hay pruebas de una discusión del arrianismo, de una discusión de la divinidad de Cristo. Hay sí pruebas, las hay. obvio. Hay pruebas de la discusión de la Asunción de María, No. de la Inmaculada No. Concepción. Listo.
A eso es lo que vamos. Hombre. Entonces, el arrianismo había ganado tanto espacio dentro de la iglesia. De hecho, la iglesia era, en su mayoría, para ese momento, arriana y no trinitaria. Y había ¿no? una iglesia inmaculada, que creía en la Inmaculada, y otra que no creía. No, no lo había. No surgió esa división nunca. Mucho menos en los primeros siglos. ¿Sabes lo que pasa? equivoco. Es que la tradición, ¿qué es? La tradición es el testimonio de la iglesia a lo largo de todos los tiempos. Sí, es la preservación Bien, del él original. dice que la tradición es el testimonio de la iglesia a lo largo de todos los tiempos. Y de nuevo volvemos. De nuevo, Claro. él acaba de citar el canon. Claro. ¿Qué le dije yo a Richmond? Las primeras listas hasta el siglo IV son más parecidas a tu canon O a la mía. o al nuestro. ¿Sí? Al nuestro. Sabemos que ahí había una pequeña diferencia. Con Baruch, creo. Pero, en fin, el canon de Atanasio tenía 66 libros y no tenía 73. ¿Por qué el señor Santiago Alarcón da por hecho de que la iglesia creyó siempre lo mismo que cree él? ¿Sabes por qué? Porque no conoce de historia este tipo. Claro. No conoce. Él se fumó el cuento de que sí, que la tradición es similar. No, señor. Y yo le pregunté a Richbert, acordate, Richbert, las listas canónicas primeras o listas de libros, ¿son parte de la tradición, sí o no? Sí, me dijo Richbert. Esa tradición es más parecida a los católicos o a la protestante. Es que no estamos hablando de eso, me dijo. ¿Por qué? Porque quedó en jaque. Claro. Ahora Santiago Alarcón cae en el mismo error de creer, de suponer, sin conocimiento, que la tradición es, o sea, se decanta más por el catolicismo que por un cristianismo primitivo, o yo no voy a decir protestantismo porque yo sí creo que hubo un desarrollo. Claro. Él dice que hubo un desarrollo, pero al mismo tiempo se contradice, ¿verdad? Pero las listas primitivas, que son parte de la tradición que él dice, que lo llevan al catolicismo, a mí me lleva más al protestantismo. Claro. Es más parecido. En cuestiones canónicas, Claro. a mí me lleva más al protestantismo que al catolicismo. Sí. Vamos a ver qué sigue diciendo. La preservación del original. Claro, pero imagínate lo siguiente. Imagínate en un concilio se reúnen todas las autoridades de la iglesia actualmente, ¿no? Sí. Todas las autoridades. Pero no se reúnen solas. En la tradición también se reúnen todos los cristianos del pasado. Imagínate que hay una gran reunión donde todos los cristianos, De nuevo. o todas las jerarquías, o todos aquellos que fueron a alguien de relevancia, se reúnan en una sola reunión. Los que en el presente están vivos con aquellos que estuvieron vivos en el pasado pero que ya no están entre nosotros. Esas voces también son oídas. ¿Y qué hacemos con los Entonces, bueno, de la 85 hoy- padres de la iglesia? Que ya esto lo hemos dicho y lo vamos a repetir hasta el cansancio. De 85 padres de la iglesia, solamente 17 creían que Mateo 16, 18, Pedro era la roca. 46 creían que era la confesión, los otros restantes creían que era la fe de Pedro y otros decían que era Cristo. Reunimos a esos 85 en ese concilio donde está Santiago Alarcón. ¿Qué hacemos Santi, con la ¿a quién le pregunta? creemos? Claro. ¿A qué interpretación? Y sabes que de esos padres, Juan Crisóstomo y San Agustín no eran los que creían que Pedro era la Wow. roca. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora, ¿te das cuenta que él da por hecho que toda la tradición lo apoya sin cotejar un documento? No digo un solo documento. Claro. Nosotros ya le mostramos documentos, le mostramos el Tratado de la Unidad de la Iglesia de Cipriano, católico, y las actas del Concilio Bautismal, también extraídas de la página de la Universidad Católica Argentina, la saqué. Enrique Contreras se llama el escritor, sacerdote católico. Este tipo se larga a hablar, no muestra documentos, y cuando te dice documentos, sí, lo tengo acá en el celular lo tengo. ¿Pero ya lo mostró o no? No mostró nada. No mostró. Y encima salió a mentir que lo mostró. O sea, este tipo un cara dura. Lamentablemente no lo podemos llamar de otra forma. Mostrame un documentito, Santi. Invítame, yo te animo a que me invites a tu canal. No tengo problema. Yo voy y te contesto lo que quiera y vos vas a tener que contestar a mí también. Porque en ese concilio que él se está imaginando, él lo llama Atanasio, lo llama Cirilo de Jerusalén, lo llama Eusebio de Cesarea, llama también al concilio de la Odisea. Todos esos defienden un canon breve. ¿Y qué hacemos con el canon? ¿Qué pasa si ellos hubiesen ido, como dijimos recién, al concilio de Trento? Él dice que tiene que respetar las voces de la iglesia histórica. No hay consenso. No pasó. Él está convencido que es algo lineal. Todo catolicismo romano. No, señor. No pasó eso. A ver qué sigue diciendo. Entonces ponele de que hoy un papa diga, no, la verdad que tengo ganas de casar gays. Suponete, ¿no? Y te viene toda la iglesia, pero no toda la iglesia del presente. La del pasado, sí. la de los 2000 años, y te dice, no, campeón, estás equivocado. ¿Y qué hacemos Estás con, equivocado. como dijimos recién, qué hacemos con los padres de la iglesia cuando ellos dijeron que Mateo 16, 18 hablaba de que Pedro era la roca y necesariamente el obispo de Roma era el sucesor de Pedro? ¿Qué hacemos con Cipriano de Cartago en ese concilio? Y le dice, no, campeón, estás equivocado. Claro. ¿Él iba a hacer caso? ¿Le iba a hacer caso? ¿Le iba a hacer caso a Agustín, a Juan Crisóstomo, que no lo creía de esa manera?
En cuanto al canon, Claro. imaginá el revuelo que hubiese sido. ¿Vos crees que Atanasio hubiese cedido? Bueno, saben que hagan lo que quieran, sí. Yo lo que yo definí no importa. El concilio de la Odisea. Bueno, sí, como ustedes los católicos romanos digan. Entonces, históricamente se puede defender la tradición católica, Benja. No. No, de ninguna manera. Estás equivocado. Entiende. Y te viene la Biblia y te dice, no, campeón, estás equivocado. La Biblia. Te viene la Biblia. La Biblia. Ahora le se importa acuerda la de la Biblia. Biblia, el amigo. ¿Por qué? Volvió a Porque ser sola escritura, Santi. Sigamos viendo, por falta lo mejor. el magisterio de la iglesia tiene que servirle a la revelación. Oiga, acá está. Acá está esto, Gabriel, que yo te quería mostrar. El magisterio está para administrar la revelación. Para la Biblia y te Escuchá. dice, no, campeón, estás equivocado. ¿Por qué? Porque el magisterio de la iglesia tiene que servirle a la revelación. Y hace la seña y todo, ¿no? Hace la seña, ¿no? Hace la seña. Tiene que ser. El magisterio de la iglesia tiene que servirle. Bueno, pero eso es cierto y suena muy lindo porque eso está, ¿no? Y ya Sí. lo vamos a cotejar acá. Es bastante contradictorio que al mismo tiempo que dice que el magisterio le sirve, más adelante lo pone en el mismo lugar, entonces ponete de acuerdo. Pero lo que él está diciendo acá, eso para los católicos, porque por ahí yo veo muchos debates, muchos católicos que hablan y no entienden el concepto de sola escritura. Ellos piensan que hoy día se levanta Gabriel, lee la Biblia, piensa algo y dice, a partir de ahora Cristo no resucitó, hago mi iglesia, Claro. mi changarro y no me importa nada, y no es así. La iglesia protestante también hay un magisterio, hay maestros dentro de la iglesia. Uno no puede creer cualquier cosa. En cuanto a lo fundamental, tenemos también un consenso, todas las iglesias protestantes, creemos lo mismo, podemos diferir como difieren los católicos, y dentro de Roma también difieren los católicos en algunas creencias que son superficiales o secundarias, pero en lo fundamental creemos todos exactamente lo mismo. Y lo que él está diciendo acá, eso es sola escritura. Claro. Es que todo el magisterio se Sirve. somete a la Exactamente. escritura. Si el magisterio dice algo que va en contra de la escritura, se lo desecha. Si el Papa dice algo que va en contra de la escritura, se lo debería desechar, pero ellos no lo hacen. Pero eso que está diciendo Santiago, Ah, porque es bastante ambiguo, porque suena muy bonito, como te dije, suena muy lindo que el magisterio sirve a la palabra, pero cuando vos estudias las doctrinas católicas, no lo hacen. no lo hacen. existe. Claro, Entonces, pero lo suena que- lindo, pero no lo cumple. ¿Sabes lo que pasa? Que él está confundido, Santi, porque es nuevo dentro del catolicismo y él capaz que él piensa que es así, que Claro. el magisterio le sirve, pero eso es sola escritura, Santi, y te invitamos que vuelvas a casa, Santi, pronto. El magisterio está para administrar la revelación, para ser servil a la revelación. Y ahí está, y sigue, y sigue, y sigue. La revelación por todas las cosas, por sobre todas las cosas, porque es La revelación Sobre todas las por cosas. sobre todas las cosas. la revelación por todas las cosas, por sobre todas las cosas, la revelación por todas las cosas, por sobre todas las cosas. Y ahí se produce el acontecimiento, la emoción mayor de la televisión argentina. Sola escritura. Eso es sola escritura. Cristo hablando, es Cristo enseñando. Entonces tenemos Exacto. Hoy estaba viendo, creo que un debate que está subido en el canal de Gabriel. Si esto está subido al canal de Gabriel, vayan y véanlo. Si están subidos en mi canal, vayan y vean también el canal de Gabriel. Que decía, ¿por qué creemos nosotros en la sola escritura, en la supremacía de la escritura? ¿Por qué creemos en eso? Porque es Dios. Es la palabra de Dios hablando. Entonces no hay nada que se le equipare. dos vías de revelación, la escritura y la tradición. Y ahí está confundido, ahí ya Entonces, está. Ahora ya no es. Acaba de decir Claro. que el magisterio sirve ahora dos vías de revelación. Y hace el gesto con la mano. Está O sea, confundido. ponete de acuerdo, hermano. Claro. Pongamos que Hasta ahí digo yo, ¿no? Lo Sí, dejamos. hasta ahí sigamos. porque ya empiezan en cuestiones más ambiguas, pero básicamente era eso, ¿no? Los puntos, como para hacer un resumen, sería acá, vamos a ir de atrás para adelante. Él dice que primero que el magisterio sirve a la revelación y después lo pone al mismo lugar. Él supone que la tradición nos lleva al catolicismo, demostramos que no, con Cipriano, con Marció, que tuvieron la oportunidad de dogmatizar un canon y no lo hicieron, con la patrística que no hay un consenso. Entonces, en conclusión, Santiago de Alarcón supone, ¿no? Deduce cosas que no conoce. Al menos el caso de Richbert, él es selectivo. Dijimos que Santi es especulativo porque no conoce, así que
Gracias a la gente que ve el canal, lo invitamos a que se suscriban a mi canal, al canal de Benja, que vamos a seguir haciendo contenido juntos de esta manera. Ya vamos a mejorar la temática con 2 micrófonos, Benja de un lado, yo de otro. Así que estamos trabajando en eso, en mejorar el contenido. Estamos con todo el entusiasmo y todas las ganas de seguir mejorando el contenido para ayudar a los evangélicos a defender su fe, a mantenerse firmes en la fe. Gracias a la gente que se sumó, llegamos ya a los 1000 suscriptores en mi canal. Felicidades, Gabriel. Muy contento. Una transmisión en vivo que hice, una retransmisión el otro día, llegó casi a 70 personas, así que la verdad estoy muy sorprendido y muy agradecido con Dios y con la gente que sigue el canal. Les agradezco de todo corazón. Ya incluso puse algunos moderadores, voy a ir agregando también con el tiempo, porque son gente que ha sido muy fiel al canal, que comenta, que apoya, que deja su like, deja su comentario. La verdad que muchísimas gracias, muchas gracias. Este video no sé si va a ir subido a los 2 canales o solo al de Gabriel, pero vamos a dejar fijado en los comentarios el canal del otro y así viceversa, en mi canal el de él, en el canal de él el mío. Y comenten, suscríbanse, denle me gusta, pongan cualquier cosa porque eso ayuda a los algoritmos de YouTube. Si son católicos, ayuda, perfecto, ustedes entren, pongan cualquier cosa que eso suma, ayuda y no nos molesta. ¿Vos te molesta, Gabriel? No, para nada, yo trato de responderle de la mejor manera a los católicos, hay varios que comentan, son bienvenidos. Son bienvenidos todos, así que muchas gracias por haberse quedado hasta ahí, nos vemos en un próximo video, chao. Hasta la próxima. Y ahora sí.